Dios te bendiga en este día. Recuerda que la misericordia de Dios es nueva cada mañana. ¿Y qué tú crees de esto, Robert? Bueno, es un hermoso día que Dios nos ha dado. Es una nueva oportunidad de reflexionar, de enmendar caminos. Y si tú no estás escuchando en esta mañana, si tú estás allí y estás recibiendo esta palabra, quiere decir que la bendición de Dios está sobre ti y que Dios está pensando en ti hoy. Así que glorifica el nombre del Señor, siéntate tranquilo. Si tienes una tacita de café, tómala en tu mano y escucha lo que Dios tiene para ministrarte en este día, para que tu fe sea fortalecida. Amén. Y vamos a continuar, Robert, con el tema de qué demanda Dios de nosotros. Amén, sí. Fíjate, Luz, precisamente hemos estado dialogando todos estos días y meditando al respecto. Y quiero decirle a cada uno de los que nos escuchan que en la vida del creyente la importancia de lo que tú haces está en la motivación con la que tú haces las cosas, la convicción con la que tú haces las cosas. En la vida del creyente no se trata de las imposiciones, sino más bien la disposición del corazón del creyente. Y todo en la vida del creyente fluye de su espíritu, de su corazón. Imagínate que Jesús dijo, los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y lo adoran en verdad. Entonces, ¿de dónde está fluyendo todo lo que hacemos para Dios? Toda la actividad religiosa, si podemos llamarlo así. Todo lo que hacemos, que llamamos nuestra vida con Dios, ¿de dónde fluye? Y lo importante en esta mañana que queremos recalcarte una vez más es que tu vida en el Señor no depende de las imposiciones humanas, sino de tu corazón. Entonces, estamos compartiendo todos estos días una secuencia de qué demanda Dios de nosotros: hacer justicia y amar misericordia. Y yo me he apasionado mucho por este tema porque cuando yo vine a Cristo, Robert, yo no hice nada para alcanzar el favor de Dios. Solamente que se había llenado esa copa de mi vida de tanto dolor y angustia que se rebosó. Pero Dios, en su misericordia, en aquella tarde, me acuerdo que estaba en Miami, me invitaron a esa célula y empezaron a adorar con un radiecito, a repetir la alabanza. Y de repente era tanto mi dolor que yo creo que tocó el corazón de Dios, lo movió a misericordia. Y yo sentí solamente que caí de rodillas y yo sentí el amor de Dios tan grande. Y mi vida nunca pudo volver a ser igual, porque después que tú tienes ese encuentro con el Padre, el Dios eterno, el que creó todo lo que existe, lo que vemos y lo que no vemos, ¿ya qué más? ¿Qué más? Se acaba el afán, se acaba la búsqueda. Pero entonces, pues, poco a poco la iglesia me fue cortando ese gozo, porque yo parecía un animalito jugando con un perro, jugando con una bolita, o un gato jugando con una lucecita. Yo estaba feliz, yo me había encontrado lo máximo. Pero entonces poco a poco fueron poniéndome todas estas prácticas y cada día la carga era más grande, más grande. Y por eso ayer tú les recomendabas a los que nos estaban oyendo que escucharan, que vieran esta película, ¿cómo es que llama? El progreso del peregrino. Sí, es una película tremenda porque narra precisamente, o sea, de una manera simbólica, lo que es el camino del creyente. Y el bagaje. Y el bagaje que va arrastrando durante ese camino, porque cuidado que vamos
añadiendo cosas en ese caminar a nuestra vida que no nos Sí, pertenecen. porque este dice, hay que orar así, el otro dice, hay que hacerlo así. No, no, tú lo estás haciendo mal, hay que hacerlo así. Hay que ayunar, hay que, si no es a las 2 de la mañana, Dios no te oye. Entonces, se va llenando la vida de todas esas cosas, capa sobre capa sobre capa, que van apagando el gozo del creyente. Entonces ya no se va de la iglesia, ¿verdad? Porque le da miedo a la crítica, a que se encuentren los hermanos en la calle y le digan traidor o lo que sea. No se va de la iglesia posiblemente, pero del amor de Dios se apartó. Sí, Porque eso es lo que hace el enemigo, ir haciéndonos creer que Dios es todo eso. sí, definitivamente es una estrategia que ha usado el enemigo y especialmente en este último tiempo. Es interesante cuando vemos las congregaciones, las denominaciones, las iglesias, y creo que en algún otro audio que grabamos hablamos acerca de eso, cómo defendemos tanto en Puerto Rico lo decimos, nuestra parcela, y nos creemos que simplemente ese grupito que está bajo ese techo son los creyentes. Nos olvidamos que la iglesia de Jesucristo está dispersa por todo el mundo y algunos se han puesto un nombre quizás a ese templo y otros otro nombre, pero la iglesia de Jesucristo es una y camina bajo una cobertura y tiene solo una cabeza y un solo Señor. Nos hemos olvidado de eso y entonces al olvidarnos de eso nos hemos desenfocado de lo que realmente es la iglesia. Entonces si el hermano estaba congregándose conmigo en un templo y se va por alguna circunstancia, porque surgen circunstancias en la vida del ser humano y se mueve a otra congregación, entonces decimos que ese hermano se apartó o decimos nunca fue de nosotros, porque si hubiera sido de nosotros se hubiera quedado aquí, porque tenemos la concepción de que la iglesia es la gente que está en el templo donde yo estoy, la gente que pertenece a la denominación que yo pertenezco, la gente que adora de la manera que yo adoro, la gente que hace las cosas que nosotros hacemos aquí en esta congregación. Entonces nos hemos desenfocado porque el Evangelio es mucho más que eso. La diversidad dentro de la iglesia es tan grande, somos tan diferentes a veces, pero lo que nos une es la sangre de Cristo, el Espíritu Santo, es esa palabra, es una misma fe, un mismo amor. Entonces no podemos perder de perspectiva esa realidad para que nadie nos imponga cargas innecesarias o nos desvíe de la realidad de quién es Cristo y quién es la iglesia de Jesucristo. Así que yo en esta mañana lo que quiero hacerte reflexionar es que la iglesia de Jesucristo tiene un alcance inmenso y hay gente que no están en el mismo techo donde tú adoras, pero son la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Cristo es iglesia de barcas, como decíamos en días recientes, es iglesia de campo, es iglesia de ciudad, es iglesia de casas, es iglesia debajo de un puente, en un parque. O sea, la iglesia de Jesucristo no tiene un formato específico ni se limita a un templo específico. Y hasta que nosotros todos como cuerpo entendamos eso, pues la iglesia no va a alcanzar la plenitud de todo lo que puede hacer, porque simplemente estamos fraccionados. Así que en esta mañana reflexiona dónde tú estás parado. Reflexiona cuánto de lo que tú haces está determinado por lo que la gente te dice o por lo que te imponen. Y comienza a desechar todo lo que no ha nacido en tu corazón y que no viene de la palabra del Señor y que no viene del Espíritu Santo. Entonces sométete al Espíritu Santo, sométete a la palabra de Dios, sométete al propósito y a la voluntad de Dios y procura agradar a Dios sobre todas las cosas. Entonces la única manera de poder tomar dominio propio es conociendo la escritura, conociendo esa palabra. Porque es la palabra la que te va a enseñar a conocer la obra del Espíritu Santo en todas sus facetas. Entonces, ahora tú hiciste un énfasis en somos uno. Y al final vamos a poner un poquito de la canción que tú
grabaste. Sí. Somos uno por la sangre de nuestro Señor Amén. Jesucristo. Sí, así es. Entonces no te dejes engañar. Sal de esa desilusión, de esa tristeza, de ese decaimiento que tienes, porque te has sentido agobiado con tanta imposición. Entonces, vete a las Escrituras. Escucha esa palabra de Dios cuando vas manejando. La ama de casa, escúchala en tu casa cuando estás limpiando la casa, porque el Espíritu de Dios va a ir abriendo tu entendimiento. Y los sentidos espirituales se ejercitan escuchando la palabra de Dios y poniéndola por obra. Pero para ponerla por obra, esa palabra tiene que estar dentro de tus huesos, de tus tuétanos. Tiene que haber separado tu alma del espíritu. Tiene que haber sobrepasado tus pensamientos, esa palabra. Y eso solamente viene por el oír y el oír y el oír la palabra del Señor. Entonces, cuando alguien está demandando de ti algo, la palabra que es espíritu se va a levantar en ti y tú vas a saber si esta demanda viene de Dios o si viene de los hombres o si viene del enemigo a través de ese ser humano. Algo muy claro que estamos viendo en este tiempo es el ayuno, las ofrendas, los diezmos. Como si tú empiezas a poner por obra lo que te estamos diciendo acá. Acuérdate que no es siguiendo a Roberto Lugo ni a Luz Zuluaga. Nosotros te estamos compartiendo de cómo Dios por su misericordia nos sacó de esas redes y pudimos volver otra vez a disfrutar el evangelio del Señor. Entonces, si tú empiezas a escuchar esa palabra, tú vas a ir dándote cuenta cuando alguien demande de ti ayuno. Si lo está haciendo porque se le puso la situación difícil a este líder, siente que ya no hay para pagar la renta de este edificio, entonces quiere demandar algo de su congregación. Cuando Dios lo que realmente está demandando de él otra cosa. Quizá el tiempo en ese lugar se le acabó y es tiempo de que vaya a una nueva temporada, a una encomienda nueva que Dios le está poniendo. Pero entonces, como nos acostumbramos a algo, entonces no escuchamos, no cedemos a la voz de Dios y no solamente fallamos nosotros, sino que también queremos arrastrar a los que nos siguen. Entonces es muy importante que cada persona aprenda a tener dominio propio, discernimiento, ¿ok? Y un ejemplo bien claro tenemos acá en el libro de Zacarías, Robert, en el capítulo 7. Abre tu Biblia y lee ese capítulo 7 de Zacarías para que tú veas cómo ellos estaban acostumbrados a una práctica. Cada que tenían situaciones, entonces venían y ayunaban. Entonces ahora viene otra vez y vienen a preguntar, mire, ¿será que ayunamos como hemos hecho en otras veces? ¿Será que venimos y lloramos y ayunamos? Y el Señor les dice, no. Cuando ustedes han ayunado, ustedes no han ayunado para mí. Y cuando han comido, tampoco han comido para mí. Y entonces vemos cómo a Pablo sí se le reveló esto. Yo no sé si tú te acuerdas un poquito, Robert, de cuando partieron en la barca y viene esta tempestad y los azota. Yo no sé si tú te acuerdas un poquito de cuando él les dice, les exhorta. Bueno, sí, Pablo partió de un puerto con un grupo de personas, pero Pablo le había dicho a todos que no era momento de montarse en esa barca porque Dios le había hablado que una tempestad se iba a levantar, iban a tener problemas en el camino, iban a naufragar, entonces, pero no lo escucharon y se fueron. Y en medio
de la mar, pues se levanta esta impetuosa tempestad y empieza a sacudir el barco. Y dice la Escritura que vino el temor sobre los que estaban en aquella barca. No escucharon la voz de la Pero ellos advertencia. estaban en ayuno, ¿verdad? Bueno, lo que sucedió fue que con el temor que vino sobre ellos, pues decidieron no probar alimento. Fue una decisión no probar alimento ante el miedo y el temor. Y muchas veces es el miedo y es el temor el que nos lleva a hacer ciertas cosas. Y cuando el miedo y el temor es la raíz de lo que está detrás de eso, y puede ser miedo o temor a hacer las cosas de una manera distinta, como nos están diciendo que la debemos hacer, o cualquier cosa, que el temor acuda a tu vida, venga a tu corazón. Pues eso mismo sucedió a esta gente. Y entonces el miedo hizo que no desearan probar alimentos, o sea, ayunaron forzosamente, como a veces sucede en las congregaciones que ayunan forzosamente porque simplemente decretaron un ayuno y simplemente hay algunos que participan en el ayuno por no quedarse fuera, no porque su corazón tenga deseo de ayunar ni porque estén claros en lo que van a hacer, sino porque saben simplemente que es una rutina que hay que cumplir con ella. Pero aquí en este caso, en esa barca, no habían probado alimento, pero Pablo tiene un sueño, una visión, y el ángel de Jehová se le aparece y le dice: tranquilo, dile a cada una de esas personas que no van a perecer, que van a llegar seguros al otro lado, que lo único que se va a perder es el barco, pero la vida de cada uno de ellos va a ser salva. Y Pablo le comunica este mensaje a los que están en esa barca y los invita a que coman. Le dice: no es tiempo de ayunar, no es tiempo, este es el momento de comer. Y dice que los estimuló a eso y partió el pan, dio gracias, y él fue el primero que comenzó a comer. O sea, comió dando gracias a Dios. Claro, comió para Dios, para fortalecerse para Dios. Exactamente. Para llegar a la meta, al lugar donde Dios les había dicho, donde Dios le había dicho que tenía que llegar. Claro, entonces a veces Dios te dice: este no es momento de ayunar, este es momento de marchar. Como le dijo en una ocasión a Moisés: no clamen a mí ahora, dile al pueblo que marche. Entonces hay tiempo para cada cosa y tú tienes que discernir los tiempos para que lo que haces en el Señor tenga un provecho espiritual en tu vida. Y esto pues lo puedes encontrar en el libro de Hechos, en el capítulo 27, versículo 34, 35, 36, porque es muy importante que no te lleves de los comentarios que estamos haciendo acá, sino que tú mismo vayas y compruebes la palabra del Señor, porque esa palabra, aunque quemaran todas las Biblias del mundo, ya nadie podrá arrancar de ti la palabra del Señor, porque la palabra del Señor es viva, es eficaz. Amén. Así que es muy importante eso. Apodérate tú de ese libro que Dios ha permitido que sea escrito para que nosotros conozcamos qué nos pertenece, quiénes somos, quién es el Espíritu Santo, qué hizo Dios por nosotros, cuál es la misericordia de Dios para con nosotros a través de Jesús. ¿Qué es lo que nos espera? ¿Qué es lo que nos espera? Nos espera una ciudad gloriosa, nos vamos a morar con nuestro Cristo. Allí, si lees las últimas hojitas de Apocalipsis, ahí tú puedes ver cuál es tu final. O sea, no te mueres como creen otras personas que tienen que hacer el bien, porque si hago el bien a lo mejor me convierto en una mariposa y no en un marranito o un animalito que se considera pues anatema. Entonces, nosotros nos vamos a convertir en una mariposa, Robert, ¿qué tal? Que me convierta yo en una mariposa, entonces vengo yo a un jardín de una viejita aborrecida y me fumiga. O sea, que perdí toda una vida para convertirme en una... Eso es triste. Entonces lee tu Biblia para que te alientes, porque allí te describe exactamente cómo es el lugar que nos espera después que hayamos completado nuestra faena aquí en esta tierra. Y, o sea que somos eternos para siempre. Amén, sí. Y que somos el pueblo de Dios. No somos que yo soy de la iglesia de allí. ¿Tú qué eres? Que soy metodista. ¿Y tú qué eres? Bautista. ¿Y tú qué eres? No, somos el pueblo del Señor. Amén, sí.
Somos el pueblo de Dios. Fíjate, Luz, que es importante también que reflexionemos y tengamos claro que dice la Escritura que fuimos llamados a libertad. La palabra dice, fuimos llamados a libertad, solamente que no usemos la libertad como ocasión para la carne, para los deseos de la carne. O sea, somos libres no para hacer lo que nosotros nos dé la gana, como decimos, ¿verdad? No, no es para eso, pero somos libres. La carga del pecado fue quitada y el Señor nos ha dado libertad para nosotros movernos, para disfrutar de las cosas que Él nos da, las bendiciones que Él nos da, las promesas que Él nos da, la vida abundante y victoriosa que Él nos da. Tenemos libertad para eso y no podemos perder esa libertad, porque si el Hijo libertare, dice la Escritura, ustedes son verdaderamente libres. Entonces esa libertad tú tienes que defenderla. Esa libertad tú no la puedes comprometer. Y es una libertad en amor, porque dice la Escritura que nos tenemos que someter nosotros los unos a los otros en el cuerpo de Cristo en amor, no estimando como que yo soy mayor que el otro, sino que el otro es mayor que yo en humildad, en mansedumbre. Así camina el creyente, pero camina en libertad, porque una de las cosas más maravillosas de caminar en Cristo es que somos libres. Usted es libre. Usted ha sido libre del pecado, usted ha sido libre de las cadenas de la muerte, usted vive una vida victoriosa, en bendición, hay promesas hermosas para su vida. Entonces podemos caminar confiados y en libertad. Y no debemos permitir que yugos vengan sobre nosotros, porque algo que sucedió en la iglesia primitiva fue que luego que vinieron a los pies de Jesucristo y conocieron el Evangelio, se infiltraron en la iglesia lo que le llamaban los judaizantes, que trataban de hacer devolver a los creyentes a la ley. Entonces Pablo le dice, si se circuncidan, de nada les aprovecha Cristo. O sea, si vuelves a las prácticas antiguas, si vuelves a lo que son simplemente los ritos, de nada te aprovecha Cristo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de ustedes, esto es un don, esto es un regalo de Dios, por eso es que somos libres, porque es un regalo, es un don de Dios. Entonces, es una libertad maravillosa, la cual tú debes disfrutar en Cristo y gozarte de que eres hijo de Dios, de que eres redimido, de que tienes bendición para esta vida y para la porvenir. Amén. Entonces, cuidarla. Es muy importante cuidar este regalo, este don, esta salvación tan grande, tan preciosa. Y cuando nos hacen un regalo que apreciamos mucho, ¿verdad? Un ejemplo, ¿no? Mi hijo me regaló un suéter que parece una ovejita, es bien suavecito. Y entonces yo lo quiero tanto porque es que, no porque solamente me lo haya regalado mi hijo, porque a mí no me gusta como apegarme a las cosas, yo siempre digo que las cosas son del que las necesita, sino porque es tan suavecito, porque me llegó tan oportuno, porque yo soy bien friolenta. Entonces yo este saquito, yo no lo echo con toda la ropa. Yo este saquito lo lavo aparte, lo lavo a mano. Él no es ni blanco ni es crema. O sea que no puedo usar blanqueador porque se me va a dañar. Entonces yo le tengo un jaboncito especial, entonces lo lavo y luego le pongo suavizador y queda oliendo tan rico y yo lo guardo y siempre el suéter parece nuevo porque yo lo saco, me lo pongo en el momentico, en la mañana especialmente, y lo guardo. Entonces, ¿cómo guardamos nuestra salvación? Pues Jesús nos lo dijo, guarda tus oídos. No te sientes a escuchar conversaciones necias porque dice que de lo que tú escuches se te va a añadir un poquito más. Cuida tus ojos. Tus ojos son portales, tus ojos son ventanas. Entonces tienes que cuidar lo que entra porque de lo que entra se va a reflejar en tus ojos. ¿Ok? Entonces, si no cuidas tus ojos cuando tú vayas a hablar de la palabra del Señor o del Evangelio del Señor, entonces tus ojos van a estar apagados porque lo que viste es oscuridad, lo que viste no conviene. Yo siempre le doy, si me siento en una película, porque es tan poco lo que aporta bueno en este tiempo a la humanidad, que hay que tener el control en la mano para estarle dando para adelante a la película. Y realmente
pues pierde uno un poquito el hilo de la película, pero es mejor perder el hilo a la película y no que se pierda lo que hemos ido atesorando en nuestro corazón, ¿ok? Entonces, porque de la abundancia del corazón habla la boca, entonces si tú no cuidas lo que entra por tus ojos y lo que entra por tus oídos, todo esto va a tu corazón. Y cuando venga la prueba, porque en el mundo tendremos aflicción y vamos de prueba en prueba, ¿ok? Entonces, ¿qué va a salir de tu corazón? Todo lo que tú has dejado entrar por tus oídos y por tus ojos. Entonces, cuida tu regalo. Es un regalo de Dios, ¿ok? No se cuida martirizándote con 21 días de ayuno, con 50 días de ayuno. No se cuida así. Léete Zacarías 7 y léete el ayuno del Señor también en Isaías y vas a ir entendiendo. De igual manera que cuando tú vas a un lugar y empiezan a leer versículos bíblicos para traer... esto no es convicción, esto es como que para reprogramarte. Ahí podemos decir que es para reprogramarte la mente, ¿ok? La mente. Con la intención que tiene este líder de que tú ofrendes o diezmes, ¿ok? La intención. ¿Cuál es su intención? La intención es para que haya siempre alimento en la casa del Señor. ¿Cuál es la casa del Señor? ¿No dice la palabra de Dios que nosotros somos casa de Dios? Porque si es con esa intención, no hay que manipularte mucho para que tú des. No hay que dar un versículo y otro versículo para que des. Porque si la intención del líder que está pidiendo esta ofrenda es una intención genuina para los negocios de su padre, entonces no te tiene que oprimir, no me tiene que oprimir. Si yo no quiero dar, yo me pierdo la oportunidad de ser parte de esa obra del Señor. Bueno, Y podemos citar, Robert, perdóname que te corté, sí. podemos citar en el libro de Éxodos, también puedes ir y comprobar, allí en el capítulo 35, en el versículo 21, que dice que él puso en el corazón. Dice aquí, y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión y para toda su obra y para las sagradas vestiduras. Amén, o sea que fue voluntariamente, ¿verdad? Entonces el Espíritu de Dios también dice ahí en el versículo 31 que el Espíritu de Dios los llenó también de sabiduría, los llenó de inteligencia. Entonces no solamente es sacando la moneda corriente, sino que el que no tiene moneda corriente también puede ofrendar a Dios su tiempo, su talento, pero todo esto ¿de quién viene? Es obra del Espíritu Santo, es Dios que lo produjo, es Dios que te hizo inteligente, te dio sabiduría. Por lo tanto, ¿cómo yo voy a oprimir a alguien si todavía Dios no lo ha capacitado? Si apenas es un... ¿Tú has visto la ranita cuando apenas está chiquititita? Sí. ¿A qué se parece una ranita cuando está chiquititita? ¿A qué se parece? A un pescadito. Oh, ¿sí? Sí, y un pescadito bebé que tampoco se sabe si... Bueno, yo no sé, yo he visto una liendra. ¿Tú sabes la liendra? La liendra, o sea, no se parece el pescado ya maduro, ni la rana ya con sus 4 paticas, sino como una liendra, quizá. Entonces, quizá esa persona está en ese estado, ¿ok? Entonces, ¿cómo yo le voy a oprimir? ¿Cómo le voy a oprimir? Se puede morir. Y nadie llegó a saber si era ranita o si era pescado. Porque yo lo oprimí. Yo quise sacar de él algo que todavía no se había madurado en él. Hemos tenido y estamos teniendo un problema serio en las congregaciones, y es que nos ganamos las almas y después las oprimimos y las echamos hacia la calle. O sea, absurdo. Pasamos trabajo evangelizando, trayéndolos al Señor, los traemos a un templo, y después entonces la opresión que ponemos sobre ellos hace que salgan corriendo
Y después, lamentablemente, muchos de ellos no quieren volver a saber del Evangelio porque lo que recibieron fue opresión dentro de la iglesia. Y ese no es el diseño, Y ¿verdad? después hacerlos volver es más difícil. Claro, sí, a veces en algunas ocasiones hasta imposible porque el dolor es tanto y la amargura y el azote que recibieron fue tan grande. Entonces quedaron en ese estado de metamorfosis, o sea, Claro, no llegó a su fin, ¿verdad? sí, no maduramos. Entonces, mi padre siempre me decía que lo que tú tienes que tratar con los nuevos creyentes y con cada creyente es que vaya desarrollando convicción. Tú no puedes tratar de convencer a la gente. El convencimiento puede mover a una persona En el momento, hasta un ¿no? punto, pero de ahí en adelante la persona, especialmente en lo que se refiere a la fe, necesita convicción. Es la convicción, es la que te mueve a tu dar, a tu ayunar, a hacer todas las cosas que tengas que hacer, que el Espíritu Santo ponga en ti, porque es la convicción que viene de tu conversión que tuviste en Porque todas Jesucristo. esas armas es el ayuno, la oración, la ofrenda, eh, todas estas cosas son las armas espirituales para destrucción de fortalezas. Pero podemos recordar un poquito de David. Cuando David, Dios ya lo había preparado por allá adorando en esos montes porque él era rechazado por su familia. Y aún su padre lo desechaba. Entonces él se iba solito por allá, lo pusieron a cuidar las ovejitas y todo eso, que en ese tiempo pues eso era lo más, el trabajo como más Denigrante. eso. Sí. Entonces él allá adoraba al Señor y allí salieron tantos salmos. Y en su momento oportuno, como él defendía, él se enamoró, quiso mucho esas ovejitas, esos animalitos. Entonces él, cuando veía que el león venía, él se olvidaba y él lo que saliera con esa furia a defenderlas. Y se hizo fuerte. Ahí desarrolló tantas cosas. Y cuando fue el tiempo, no fue a los hombres altos que tenían todas las calificaciones, todo lo que necesitaban para ir a hacerle frente al gigante. Fue él que el Espíritu de Dios lo llevó a llevar almuerzo a sus hermanos. ¿Okay? Por eso hay que tener los sentidos bien agudizados. Porque en el camino, cuando tú sales, te levantas, en el camino tú te puedes encontrar con el propósito de Dios. Entonces, cuando él dijo, yo le hago frente al gigante, entonces vino Saúl y le mandó a poner una armadura. ¿Tú te acuerdas de eso? Claro, claro. Y bueno, y sabemos que David lo primero que le dijo después que se puso esa armadura, no, yo no puedo pelear con esta armadura. Yo no sé pelear así. David no sabía pelear con una armadura de un soldado, de un guerrero. Él tenía su manera ya, que el Señor le había enseñado, que era con la cual defendía él su rebaño. Y con esa armadura de él fue que alcanzó la victoria sobre Goliat. Entonces nosotros tenemos que abrir nuestros ojos, no dejar que nos impongan armaduras ajenas que no son el tamaño tuyo, no fueron diseñadas para ti, porque Dios tiene un diseño específico para tu vida, Dios tiene un llamado para tu vida, Dios tiene unos talentos que te ha dado, Dios tiene un propósito con tu vida y tú tienes que tener claro eso para que tú te puedas parar firme sobre tus pies y caminar en ese llamado, obedeciendo la voz del Señor. Y Dios muchas veces habla a través de otras personas, habla a través de tu hermano en la fe, habla a través de tu esposa, a través del pastor, a través de la palabra, en la mayoría de las ocasiones. Pero tú tienes que saber quién tú eres para que no te lleven por el camino equivocado y te lleven a pelear batallas que no te corresponden. Porque lo más triste del mundo es uno meterse en una batalla que no le correspondía a uno. Porque te garantizo que la mayoría de las veces cuando entramos en batallas que no nos corresponden, vamos a salir lastimados seriamente. Entonces en este día reflexiona a lo que Dios te ha llamado, afírmate en el Señor, afírmate en su palabra, sea un creyente de carácter, de templanza, que sepa decir sí, sí, no, no. Tú no tienes que decir sí, sí todo el tiempo. Cuando tú sientes en el Señor que es no, tú puedes decir no en amor. Cuando es tiempo de decir sí, tú dices sí. Pero tú tienes que pararte firme en la roca que es Jesucristo
y escuchar la voz del Espíritu Santo que te habla de múltiples maneras y te habla a través de esa palabra. Si lo haces de esa manera, caminarás en obediencia y lo más que agrada a Dios es la obediencia. Si tú escuchas la voz de Dios, dice la Escritura, obedécela. Porque es interesante que la palabra obediencia, cuando tú vas a la raíz y el origen de la palabra, tiene que ver con escuchar. Es escuchar y accionar sobre lo que tú escuchas. Eso es la obediencia. Entonces escucha la voz de Dios. Y gózate, gózate en el Señor, gózate. Si estás pasando una prueba, Pedro nos dice que no padezcamos como malhechores. ¿Ok? El malhechor, cuando él dice ahí de malhechor, es que el malhechor se enfoca en todo lo que le está sucediendo a su carne, a sus cosas, a todo lo tangible. Pero el creyente, cuando está en la prueba, tiene que enfocarse en la palabra del Señor. La palabra del Señor nos dice que de la prueba salimos como el oro. Amén, sí. Refinado. Y nosotros lo hemos visto. Y no es fácil, ¿ok? No te estamos diciendo que no lloramos, no te estamos diciendo que a veces no nos debilitamos, pero la palabra del Señor, si no nos apartamos de ella, nos ayuda a cruzar al otro lado. Fíjate que es importante, amado amigo que me escucha en esta mañana, que entiendas y asimiles lo que la palabra dice. El justo por la fe vivirá. ¿Por la fe de quién? Por la fe del justo, por su propia fe. Tú no vives por la fe del otro, amado amigo o hermano que me escuchas. Tú vives por tu fe. Tu hermano en la fe, el otro creyente, te puede estimular, te puede ayudar, te puede alentar. Pero a la fin y a la postre tú vivirás por tu propia fe. Esa será la que te sostendrá hasta el último día de tu vida, que ya partas de esta tierra y estés en la presencia del Señor. Es tu fe la que tú tienes que trabajar. Es por tu fe por la que tú tienes que caminar. Es tu fe la que tú tienes que defender. Y entonces tú ser estímulo para otro. Pero recuerda, el justo vive por su fe. Amén. Entonces yo espero que te haya alentado todo esto. Recuerda que no te estamos diciendo que no ayunes, que no ofrendes, que no diezmes. No te estamos diciendo nada de esto. Te estamos diciendo que leas la palabra del Señor y que aprendas a conocer la función del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu de Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer. Y le vamos a pedir a Roberto pues que ore por nosotros para que podamos proseguir. Es necesario que nos vean alegres. Amén. Gracias, Señor, por este hermoso día y gracias por tu palabra, que es la que nos edifica, nos sostiene, nos fortalece. Gracias, Señor. Gracias por la libertad que compraste, oh Jesús, en esa cruz del Calvario y somos libres. Tú nos hiciste libres, Señor. Nos diste esperanza de vida. Cambiaste, Señor, nuestro lamento en baile y tenemos esperanza, Señor, de que un día estaremos contigo, pero nos gozamos de que aquí, en el día de hoy, tú caminas con nosotros. Tu Santo Espíritu va con nosotros, dirigiéndonos, guardándonos. Yo oro en este día, Padre, para que los ojos de mis hermanos sean abiertos, para que sepan discernir, Señor, entre la voz del hombre y la voz tuya, la voz de tu Santo Espíritu, para que sepan obedecer la voz tuya, Señor, al precio que sea. Fortalece su voluntad, capacítales, Señor, sensibilízalos a la voz de tu Santo Espíritu, apasionalos con la palabra, apasionalos, Señor, con tu presencia y capacítalos, Dios mío, para vivir victoriosos. Yo los bendigo donde quiera que estén. Declaro, Señor amado, sanidad sobre los que están enfermos, paz, gozo, esperanza. Su fe se aviva, Señor, se fortalece en ti, porque tú eres un Dios fiel. Los bendigo en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, Señor, y te doy la gloria y la honra a ti. Amén, Padre. Aleluya. Y te prometí una canción de Robert, pero no se me hizo posible, así que te la debo en el próximo audio, te la voy a colocar. Pero por hoy, entonces vamos a ver
vamos a escuchar a Motivo y Razón. Tu amor, motivo y razón de mi vida, es tu amor, bella melodía en mi ser. Aún no puedo entender que también entregaras tu vida. Fue tu amor, amor que hoy inunda mi ser. Tu amor, motivo y razón de mi vida, es tu amor, bella melodía en mi ser. Aún no puedo entender que también entregaras tu vida. Fue tu amor, amor que hoy inunda mi ser. Tu amor, motivo y razón de mi vida, es tu amor, bella melodía en mi ser. Aún no puedo entender que también entregarás tu vida. Fue tu amor, amor que hoy inunda mi ser. Aún no puedo entender que también entregarás tu vida. Fue tu amor, amor que hoy inunda mi ser. Fue tu amor, amor que hoy inunda mi ser. Inmenso amor, eterno amor, inefable amor. No puedo entender cómo me amaste. Inunda mi ser. Inmenso amor, eterno amor, inefable amor. Cantaré de tu gloria, cantaré de tu amor. Tu amor. Inmenso amor, eterno amor, inefable amor.